¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos al espacio de entrevistas Quito TV por Telesucesos 29 y 29.1 Televisión Abierta, 73 TV Cable, 43 Claro TV. Además, cobertura mundial en redes sociales, Facebook Live, Telesucesos Quito y en YouTube, Telesucesos HD. Además, ahí en Telesucesos HD en YouTube subimos todos y cada uno de los programas que se producen aquí en el canal. Tenemos la presencia el día de hoy del arquitecto Fernando Carrión. Él es una persona entendida en el tema fútbol, porque vamos a hablar de fútbol, el post-mundial. Además, porque hay un evento que lo está organizando la Universidad Internacional del Ecuador para el próximo lunes 29 de julio en sus instalaciones. Y bueno, el arquitecto también es un arquitecto urbanista que ha hecho varios estudios sobre la ciudad, así que los arquitectos, yo digo, somos multidisciplinarios y entre eso nos gusta el fútbol. Arquitecto, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo, obviamente, a toda la audiencia. Bueno, hay un panel que se va a llamar El Fútbol Mundial visitado desde la academia. Y van a estar personajes de algunas universidades viendo el fútbol desde la academia, desde la universidad. ¿Es así? Sí, así es. Hemos tenido la invitación del rector justamente de la universidad, Gustavo Vega, un gran amigo, que veo que a estas alturas ya se ha hecho futbolero. Y entonces nos ha invitado a hablar desde la perspectiva académica qué es lo que hemos visto en este maravilloso Mundial de Rusia 2018. Va a estar además Pablo Lucio Paredes, Fernando Carrión, Bernardo Sandoval también. Sí, cada uno hablará desde su ámbito. El caso de Pablo Lucio, como es economista, me imagino que hablará en términos de los mercados, del fútbol, economía, etcétera. La otra persona, que es más un médico, y una de las cosas interesantes que hay en el fútbol es que la medicina deportiva ha avanzado muchísimo. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con un buen amigo mío, el Patón Bausa, y conversábamos sobre el avance de la medicina, y él me decía que antes, por ejemplo, la rotura de una tibia y peroné, que es relativamente común en el fútbol, simplemente era cerrar la actividad deportiva por parte de este futbolista. Y que hoy día, a los 3-4 meses, ya están volviendo a jugar y que cada vez el tiempo se va reduciendo. Y esto por ejemplo, tenemos el caso de Antonio Valencia, cuando sufrió una lesión, exactamente. Que indudablemente pensamos que incluso se iba a retirar del fútbol, indudablemente con la tecnología del Manchester United y todo, incluso haciendo en piscinas, ¿no? Para la recuperación y sin perder el resto del estado físico. Y la musculatura, que en ese tipo de cosas es clave, ¿no? Y volvió al fútbol exactamente igual, ¿no? Sí, ¿no? La medicina ha avanzado espectacularmente, como toda la tecnología alrededor del fútbol, ¿no? ¿Qué nos deja este Mundial de Rusia 2018? Y le pregunto a usted, arquitecto, porque usted siempre está haciendo análisis sociales, geopolíticos, sobre todo los ha hecho aquí en el Ecuador, con los equipos ecuatorianos, qué es lo que pasa con los equipos de Quito, con los equipos de Guayaquil, esa dinámica, esa economía que se da en el fútbol nacional. Pero hay una dinámica mundial, y ahora que ha terminado el Mundial de Fútbol el pasado 15 de julio, allá en Rusia, quedan muchas cosas. Primero, había un grupo de favoritos, seguramente 4 o 5, Alemania, España, Brasil, la misma Argentina, Francia, y Francia realmente fue el único que llegó. Bélgica también sonaba como favorito, llegó al tercer lugar. ¿Qué queda después de esto? ¿Qué pasó con los favoritos? A ver, aquí estamos hablando mucho nosotros de sorpresas, pero que me imagino que en Europa no están hablando de sorpresas. ¿Y por qué hablamos nosotros de sorpresa? Porque nosotros creemos que estamos a la altura del fútbol europeo cuando en la práctica no es así. Entonces a mí no me ha causado sorpresa que América Latina no esté presente. Y yo creo que aquí hay algunas explicaciones importantes. Por ejemplo, hay una política. La FIFA está compuesta por 5 confederaciones regionales. Pongamos el caso de 3-4. La de África tiene 54 países, es decir, 54 votos. El número de representantes que África tiene en este mundial fue del 16%. El caso de Europa, la UEFA, tiene también 54 países, es decir, 54 federaciones. Votos, exactamente. Pero ellos tienen casi el 45% de los 32 selecciones que estuvieron en Rusia. Creo que fueron 14 o 16, ¿no? Exactamente. Entonces ellos tienen una sobre-representación. Luego tenemos la CONCACAF, que es básicamente Centroamérica, el Caribe y el Norteamérica, es decir, Estados Unidos, Canadá y México. Ellos tienen 35 países, 35 votos, y solo el 9% de los países, es decir, está subrepresentada. Sudamérica, es decir, la Conmebol, tenemos 10 votos, 10 países, y tenemos 16%. En otras palabras, ya desde el principio yo veo que hay una diferencia que surge desde la política.
la cantidad de votos que existen en la FIFA, porque ahí es donde se decide cuántas selecciones van a cada uno de los mundiales, por cupos de regiones. Es decir, Europa tuvo un 46, ¿será? 45. 45 casi la y mitad. Sudamérica 15. Y nosotros solo el 15%. Bueno, en proporción debíamos de haber tenido por lo menos uno en semifinales, ¿no? 3 Bueno, a 1. Sí, bueno, ahí vienen otras explicaciones Claro. que también son muy interesantes, que he estado revisando en este tiempo, después de que se cerró el Mundial, el tema de la tecnología, de la sociedad de la información. Un partido europeo bajo las tecnologías que ellos tienen, por ejemplo, los famosos drones, o esta información que obtienen del cuerpo de un futbolista, en un partido de fútbol se obtienen alrededor de 8 millones de datos. 8 millones de datos, una locura. Nosotros no utilizamos nada de eso. En otras palabras, el Big Data, la sociedad de la información, también nos diferencia notablemente. Y aquí hay un dato que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Mientras en Europa el promedio que corre, el promedio de distancia que corre un futbolista es de alrededor de 14-15 kilómetros. Durante los 90 minutos durante de un los partido 90, de fútbol, exactamente. ¿ya? Nosotros en el Ecuador corremos solo 7 u 8 kilómetros, es decir, más o menos la mitad. Y esta es una diferencia impresionante, es lógica, Es decir, cada partido corren una 15K en Europa. Exactamente. Y terminan enteritos. Y nosotros terminamos muertos. Entonces yo creo que aquí hay problemas que hay que trabajar. Si nosotros no entramos al tema físico, y para eso se necesita preparadores físicos de veras con alta tecnología. Nos quejamos cuando se juega lunes, miércoles, digamos domingo, miércoles, domingo. Y esa es la explicación de por qué en Europa pueden jugar 2 veces a la semana y en el caso nuestro no. Entonces yo creo que aquí también hay algunas explicaciones. Una tercera explicación es el tema de la corrupción. Es muy interesante cuando uno ve la Conmebol, estos 10 países representados de la Conmebol, los 10 presidentes de las asociaciones o federaciones nacionales están presos. Y a eso se suman los 3 expresidentes de la Conmebol presos. Fue muy interesante porque cuando estalló el tema del FIFA Gate, bueno, fue un tema vinculado con las empresas de televisión y otras cosas, cable operadoras y tal. Al año siguiente, es decir, cuando ya se controló este tema, los premios de la Copa Sudamericana y los premios de la Libertadores de América subieron notablemente. En otras palabras, esos recursos no estaban yendo al fútbol. Y yo creo que hoy día el fútbol se mueve básicamente con recursos económicos. Un equipo en primera fase de Copa Libertadores recibía $150,000, $200,000, ahora recibe $450,000, es decir, la mitad se estaba yendo a otra parte. Sí. Por ejemplo, mi equipo, la Liga Deportiva Universitaria, yo no recuerdo cuánto fue el premio que recibió por la Copa Libertadores, ni tampoco por las 2 recopas y tampoco por la Copa Sudamericana, pero eso fueron 2 años. Si estuviera en este momento obteniendo esos torneos durante esos 2 años, la liga económicamente estaría resuelta. Y eso no ha ocurrido por el tema de la corrupción. Y yo creo que ese es un tema que hay que trabajar mucho en el ámbito del fútbol ecuatoriano y sudamericano y mundial, que es esto que en Europa llaman el juego limpio en el tema financiero, el fair play financiero. Hay otro tema que de pronto se lo puede discutir y es que aquí en Sudamérica sobre todo hemos llegado a pensar que un solo jugador puede solucionar a una selección. Y lo hizo la prensa argentina desde el Mundial de México 86 y dicen que México 86 fue Maradona y se olvidan de Cuchufo, se olvidan de Pompido, se olvidan de Valdano, se olvidan de Burruchaga, se olvidan de Pasarela. Y en el 90 siguieron pensando que era Maradona y bueno, Maradona se le sumió Goicoechea con los ataja penales. Pero hemos llegado como a pensar que dependemos de un solo jugador. No sé si ese puede ser también un factor, porque ahora hemos visto el juego de equipo y las selecciones que llegaron, las 4 finalistas, se vio un juego de equipo. Bueno, yo creo que aquí hay una cosa que yo le estoy llamando el síndrome del jugador ausente, porque si nosotros vemos, el caso de Argentina fue Messi, el caso de Brasil fue Neymar, el caso de Uruguay fue Cavani, el caso de Colombia, James Falcao. Exactamente. Entonces, aquí hay este síndrome del jugador ausente. Ahora, esta es una cosa cultural de la región que no solo se expresa en el fútbol. En la política nosotros tenemos a Rafael Correa, nosotros tenemos a Juan Domingo Perón y así sucesivamente. Entonces, dependemos de los caudillos, dependemos de un solo líder. Y el rato que eso no funciona, tenemos un problema y se nos cae la selección.
Y aquí viene un problema también en términos del periodismo. Yo creo que el periodismo argentino es el gran perdedor de este mundial, más que la selección, porque nunca entendieron la lógica que está detrás del fútbol, que en el caso por ejemplo, la herencia de Grondona, que era el presidente de la AFA, cuando fallece, deja una cefalía muy grande por el tema de corrupción también, y entran procesos internos de manejo de las elecciones, de la sucesión de él, que son francamente preocupantes en términos de corrupción. Este rato tenemos una dirección de la AFA que yo creo que no conoce mucho de fútbol. Tapia, exactamente. Y entonces, hay ese problema. Tuvieron 3 entrenadores desde el 2014 para acá. 3 entrenadores con 3 líneas futbolísticas Tata distintas. Martino, Edgardo Bauza y ahora Sampaoli. Y el caso de Sampaoli, cuando uno hace un análisis, por ejemplo, solo en términos de la delantera, nunca en el Mundial de Rusia jugó todos los partidos con la misma alineación. Y en la última hizo el experimento, esta cosa rarísima, de ponerle a Messi como un 9 mentiroso, como dijeron. Vaya a saber qué es esa cosa, que ahora se define a esta cosa que no sabe muy bien qué es. Pero también jugó con línea de 3, jugó con línea de 4 y jugó con línea de 5. Es decir, no tuvo claridad. Y cambió el arquero sobre la marcha. Y cambió el arquero sobre la marcha. Entonces, no tuvo nunca una claridad respecto al esquema o al sistema de juego. Y el periodismo argentino no ve eso. Ve exclusivamente que Messi no es argentino, que Messi no juega como Maradona, que Messi no tiene liderazgo. Y cuando uno ve la estadística, los partidos en que juega Messi son, pero de largo, mucho mejores que los que no juegan. Claro, y tuvieron un envión al final de la eliminatoria ganándonos aquí Ecuador, aquí en Quito, con una gran actuación de 3 goles de Messi. Dijeron, cuando Messi se prende... Sí. Y aquí hay otro problema. Y aquí hay otro problema, y es que también es muy interesante ver, en el caso de las 32 selecciones, el 72% de los jugadores de estas selecciones juegan en Europa. Entonces, gran parte de estos jugadores argentinos están en Europa, de los brasileños están en Europa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En cada uno de sus equipos tienen una táctica, tienen un sistema. Regresan a su selección y tienen otro. Pero ¿cuál es el problema en la selección? No solo que es otra táctica, sino que tienen muy poco tiempo para asimilar esa táctica. Y cuando se producen estos cambios de entrenadores, la cosa es mucho más complicada. Y entonces eso no se vio en estos casos. Creo que... Y el síndrome del jugador ausente. Exactamente. Y porque en el Barcelona no dependen necesariamente de Messi. Hay partidos en los que lo guardan, lo meten en el segundo tiempo, entonces delegan responsabilidades, si podemos decir. Ahora, hay dos casos excepcionales en Sudamérica que a mí me gustan mucho. El uno es el caso de Uruguay, con la continuidad, por ejemplo, del maestro Tavares. Está 12 años en la selección. Y los resultados a mí me parece que han sido fantásticos. Y yo creo que es lo que tenemos que aprender. También en el 2010 semifinalista, ¿no? Exactamente. Y luego está el caso de Colombia, que es algo parecido. Y va renovando constantemente la selección. El caso uruguayo, ¿cómo ha cambiado? No es eso de que ahora hay que renovar y tal. Se va renovando en la continuidad. Y eso es lo que nos muestra el caso de Uruguay, y eso es lo que nos muestra el caso de Colombia. Ahora, tenemos una cosa nueva, que es el caso de Perú, que yo creo que hizo muy buen fútbol. Pero otra de las cosas que se vio en este mundial es el tema de la eficiencia. O sea, si uno no cobra bien los penales, se queda. Si uno no mete los goles como corresponde, mira, el caso de Francia en la final, tuvo 4 opciones, de las 4 las embocó. Perú le costó. Campeón. Pero deja una selección renovada. Sí, por ejemplo, Farfán y Guerrero son, digamos, los viejitos del grupo. Sí. Pero yo creo que lo que hizo Gareca es espectacular. Perú no ha tenido fútbol en casi 30 años. Y ahora hemos visto un juego muy bueno. Le falta el tema de la eficiencia, que eso es lo que se vio hoy día en este mundial. A mí me parece que en términos futbolísticos también hay cambios interesantes. Por ejemplo, se cayó ya los aportes que hizo España a través del tiki-taka o la posesión del balón. La mayoría de las selecciones que tenían mayor posesión perdieron. Cambiando de entrenador de última hora ante el anuncio del Real Madrid de Lopetegui. Sí, claro, pero también es interesante, ahí se ve instituciones. Es decir, hay una cosa que no estuvo bien hecha por parte del entrenador que terminó siendo el Real Madrid. Entra Fernando del Hierro, se termina el Mundial e inmediatamente le cambian por... Le acaban de presentar a Luis Enrique. Que yo creo que ahora ya
vamos a tener un entrenador consolidado. Error del Real Madrid y del entrenador, Sí, ¿no? En sí, adelantarse, sí, porque sí, podían sin guardarse duda, a sí, esperar. Y el otro caso que es interesante es el caso de Alemania. Alemania no llega a clasificar en la fase de grupos, que al entrenador de Alemania lo ratifican, que nosotros inmediatamente lo hubiéramos colgado. Es un entrenador muy bueno, Claro. pero claro, hubo ciertas cosas que no funcionaron. A veces uno se dice que el fútbol cobra, y yo me acuerdo que cuando fue la final Alemania-Argentina en el Mundial de Brasil 2014, los alemanes cuando llegaron se burlaban de Argentina en el festejo allá en Alemania, y hacían un gesto de caminar agachados y decían, así anda la Argentina y así andamos los alemanes. La gente se ha olvidado de eso, pero yo digo, a veces el fútbol cobra. El fútbol cobra, el fútbol, o sea, la revancha también está el otro día. O sea, el fútbol, como generalmente se dice, con fútbol se resuelven los problemas. Son términos de estadio, ¿no? Que uno Sí. se conoce y dice, el fútbol cobra. Sí. El fútbol cobra, sí. Entonces yo creo que ha sido un mundial muy rico. Y en términos de fútbol mismo, yo, por ejemplo, si fuera presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, juntaría a todos los entrenadores de los 12 equipos de primera para hacer un análisis de lo que se vio. Porque hay muchas cosas. Por ejemplo, el tema de los corners. Yo creo que se vieron cosas interesantes. Esta cosa que llamaron el trencito. El tren en Inglaterra. Sí. El caso de Croacia, que marcó en zona. O el tema del VAR en los corners, que llevaron al cobro varios penales. El tema que hablábamos de la posesión del balón, eso ya no es lo importante, o la velocidad o la cantidad de kilómetros que se corren. Francia tuvo un porcentaje de 30, 35, 40% cuando más tuvo, pero fue más eficaz. Sí. Y entonces, por ejemplo, ahí viene la discusión de esta cosa que llaman ahora la transición, es decir, cómo se pasa de la defensa al ataque. El caso francés con Mbappé a mí me pareció espectacular, sobre todo en un partido que salió como una bala. Claro. Y le hicieron el penal que fue con un Argentina. Recuperador pequeñito como Kanté que recuperaba y entregaba de buena manera. Sí. Y entonces el fútbol francés, 2-3 pases ya estaban en el área y lo resolvían técnicamente muy bien con los disparos al arco y con los goles que metían. Francia con una selección de descendientes africanos en un 70%, seguramente 75%. Sí, en esto hay casos bien interesantes que estuve revisando. Por ejemplo, el caso de Suiza. El 75% de sus futbolistas no son de origen de este país, pero son europeos. Entonces me puse a ver un poco a qué se debía esto. Y aquí hay un hecho histórico en el año 1995, que es un jugador belga, Bosman, de apellido Bosman, que quiso salir del fútbol belga para ir a jugar en Francia. Se lo impidieron porque en esa época había el pase. Claro. Entonces él impugna ante la Unión Europea la libertad que tiene la fuerza de trabajo de moverse en todo el territorio de la Unión Europea. Y entonces de ahí se equipara el futbolista con un trabajador. Y con eso logra la libertad de movilidad. Por eso es que a partir de ese momento ya no tenemos el pase, sino que tenemos este contrato que se hace con el futbolista y el club por 1 año, por 2 años, etc. Y aparecen los jugadores comunitarios. Es lo mismo que pasa incluso con jugadores venezolanos, porque son muchos descendientes de europeos. Sí. Y ese es y el hay caso, un gran éxodo de jugadores venezolanos. Ese es el caso argentino e italiano y uruguayo. Claro. Y eso les hace a justamente estos 3 países que no ocupen plaza de extranjeros. Exactamente. Y esa exportación, llamémoslo así, de venezolanos, uruguayos y argentinos ha hecho que muchos de sus futbolistas puedan ir allá. Por ejemplo, el caso argentino son 1.800 futbolistas, que es una cantidad muy grande. Y muchos de ellos van como jugadores comunitarios por esta cosa, ¿no? Y en el caso del ecuatoriano nosotros no tenemos desgraciadamente esa condición porque la migración española nuestra es muy antigua, muy antigua. Y entonces en el año 1995 se produce este cambio que lo denominan la ley Bosman, que permite que hoy día incluso los jugadores tengan unos recursos económicos como el que acabamos de ver con Ronaldo bastante altos. Somos adeptos a los equipos más débiles y nos hicimos hinchas seguramente en el Mundial de Croacia. Croacia y empezamos a ver y a googlear, y es un país de 4.100.000 habitantes, me parece. Se hizo incluso muy carismática la presidenta Kolinda. Empezamos a conocer cuál era la capital, etcétera, etcétera. Croacia es un caso muy especial porque indudablemente Croacia, después de la guerra de los Balcanes, de ahí para acá, cuando es república, ha estado en 5 mundiales. En un mundial en tercer lugar,
ahora en segundo lugar, y quedó en fase de grupos cuando estuvo en el grupo de Ecuador en el 2002. Sí, bueno, el deporte en Croacia es muy importante. El básquet, por ejemplo, los croatas son para el básquet muy buenos, y esto del fútbol también es clarísimo. O sea, habéis llegado hoy día a una final. Francia tiene 68 millones de habitantes y Croacia, bueno, estos 4.100.000. Es decir, 7-8% de lo que es Francia. Claro. Y sin embargo adquiere esta condición. Yo creo que de eso hay que sacar conclusiones. Se necesita una estructura, se necesita un entrenador, se necesita un país, etcétera, que esté atrás de esto. El caso de la presidenta de Croacia me pareció genial. Primero porque ella se pagó su pasaje, no fue en avión del Estado. Pidió licencia, pidió sin licencia, sueldo. Que no le paguen justamente esos días, y ella se pagó todo el consumo que hizo. Y asistía a preferencia general, sí, digamos. Que a mí me pareció eso muy interesante. Y luego de eso ha salido una serie de información de Croacia. ¿Qué es lo que hace que el fútbol croata nos enseñe lo que es un país como este? Yo alguna vez también, cuando la selección del Ecuador clasificó, yo planteaba que el fútbol nos ha enseñado la geografía del Ecuador, y esto porque escuché una de estas radios hoy día especializadas en fútbol, que discutían dónde quedaba Picucho. Entonces, Ulises de la Cruz. Yo tampoco sabía. Entonces entré a Google, que es el que nos salva de estas cosas, y ahí decía justamente Picucho, el lugar donde nació Ulises de la Cruz. O sea, Ulises de la Cruz le dio nacimiento a un pueblo como este. ¿Sí? Que está al lado del Juncal, y del Juncal es un sinnúmero, en cambio. Y había sido de la provincia del Carchi. De la provincia del Carchi. Yo creí que era más bien de Imbabura, pero gracias a Ulises uno puede descubrir estas cosas, ¿no? Muchas cosas interesantes. Se resolvió por parte de la FIFA, jugador del Mundial Luka Modric. Hay algunos que quedan dudas, otros dicen debía ser Mbappé, otros Hazard, el belga. ¿Qué opina Fernando Carrión? No, a mí me gustó Modric, además era una forma de reconocer el fútbol croata. Hazard me parece un jugador extraordinario, bueno, y aparentemente va a ser transferido al Real Madrid. De esos jugadores no se ve todos los días, además un jugador con una fuerza, con una técnica espectacular, además con llegada, con gol. A mí me parece un jugador completo, y Modric a mí me parece que es uno de los jugadores que tiene una visión del espacio espectacular, esos pases que hace, y es un jugador más bien frágil, bastante endeble, pero sin embargo yo creo que es uno de los jugadores que utiliza mucho la cabeza para jugar. Mbappé sin duda es muy bueno, pero bueno, se le dieron un premio, ¿no? El de un jugador joven. Habrá que irle viendo un poco en el camino, tiene solo 19 años, y es algo que habrá que verle, pero ya se le vio bastante también, sí. Guardametas, Lloris le costó seguramente el puesto de mejor guardameta, si es que había dudas frente a Courtois, con esa falla que pone el segundo gol de Croacia. Bueno, este mundial se ha dicho que ha sido el mundial de los arqueros, y mucha gente pensando en los buenos arqueros. Yo creo que este ha sido un mundial de los arqueros por los buenos y por los malos. Yo creo que a Croacia le faltó arquero. Sí. Pero, por ejemplo, el caso de Muslera, un excelente arquero, pero falló. El día anterior se le murió una tía y una abuela. Eso no sabía. Sabía, ¿sí? Eso no sabía. Se supo después, ¿eh? Sí. El caso de Caballero en Argentina, lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que se vio respecto a los arqueros? La consolidación de esta tendencia que viene desde el siglo pasado, en términos de que el arquero no solo debe atajar las pelotas, sino que hoy día es un jugador más de la cancha. La gran cantidad de inicios de jugadas, de ataques, eran desde el arquero. Entonces yo creo que aquí se vio esa consolidación. Por eso lo que digo que sería muy interesante juntar a los entrenadores para sacar, no sé, 4, 5, 6 conclusiones que nos permitan en el fútbol ecuatoriano avanzar. Porque yo creo que esto es un curso intensivo. En un mes vimos 64 partidos. Y un entrenador ahí descubre... Del más alto nivel, Del ¿no? más alto nivel. Y un entrenador ahí descubre muchísimo. Pero desgraciadamente en el fútbol ecuatoriano se cierra el mundial y nos vamos a la casa. Y nos olvidamos de todo. Y eso no puede ser así. Ecuador, viene el Bolillo Gómez, se dice. En el Ecuador estamos muy dados al retorno al pasado, me parece, ¿no? Y este es el caso de Bolillo. El Bolillo quedó en el puesto 32, en el último lugar. Rogándole al entrenador inglés que no le golee. Exactamente, es la selección que más goles recibió.
A mí me parece que se debió haber hecho un análisis, lo que decía hace un rato, cuál es el tipo de fútbol que se está jugando ahora en el mundo, el fútbol de punta que existe. Incluso un plan integral, ¿no?, del fútbol ecuatoriano desde inferiores que no existe. Sí, sí. Y ver el mejor perfil en relación. Tener un gerente deportivo, por ejemplo, eso es lo que está discutiendo este rato Argentina, que me parece muy interesante. Tener un entrenador que pueda hacer una renovación de toda la estructura del fútbol, esta cosa de las divisiones inferiores. Pero no volvemos simplemente al bolillo, que yo creo que el Ecuador le debe mucho, pero esta no es una forma de reconocerle, me parece. Indudablemente. Y viene el fútbol ecuatoriano y vamos a sentarnos ya para terminar en el fútbol ecuatoriano. Liga Deportiva Universitario ha ganado la primera etapa. ¿Qué irá a pasar con el post salida de Hernán Barcos? Puede ser un error. A mí me parece que grave. fue un error. A mí me parece que fue un error. Un jugador complicado, no se puede negar eso, pero un jugador que tenía mucha ascendencia en la hinchada y un jugador que tenía un manejo del camerino muy interesante. Y además de eso, goleador, y además de eso, organizador del fútbol. Yo diría un jugador completo que tenía, obviamente... Tal vez el jugador extranjero más importante, entre fútbol, nacionales y extranjeros de la primera etapa. El fútbol ecuatoriano. Y entonces, ¿para qué no sostenerlo? Porque además ya se había cumplido la fecha del convenio, del contrato que se tenía con él y no le quedaba más remedio que mantenerse. Estaba financiado su sueldo incluso. Sí. Ahora, tampoco me gustó el último partido contra el Cuenca, porque como que fue un poco, ya para nosotros ya se acabó el campeonato. Y yo creo que no hay juegos amistosos cuando uno está en estos niveles. Porque eso puede decidir al final, si es que empiezo de local o de visita, una posible final, además. Pero no solo eso, sino que puede decidir el principio de esta etapa. Porque si yo he perdido de local, exactamente. Entonces ya no llego yo con la moral que hubiera tenido si entraba ganando. Entonces yo creo que ese tipo de cosas se debe plantear, no se puede jugar con el fútbol. Ahora, dirán que habría que hacer descansar a ciertos futbolistas. Bueno, cierto, pero lo que hablábamos hace un rato, en Europa juegan 2 veces a la semana, aquí juegan 1 vez por semana. ¿Por qué no que jueguen los titulares, que se haga por ahí alguna cosa para observar? Por ejemplo, el caso de Rodríguez, que a mí me parece un jugador excelente, que no se le está, me da la impresión, utilizando en su... Se ha aportado con goles incluso. Sí, entra 15, 20 minutos antes de que se acabe el partido y cambia el esquema de juego en la parte de adelante y produce goles. Yo creo que este podría haber sido un partido para ver qué pasa ahí adelante. Incluso si ya no está Barcos, Rodríguez también juega de 9. ¿Por qué no se le hace jugar de 9 para ver qué pasa? Sé que hubo declaraciones imprudentes, él pidió ya disculpas. Y hay que preservar el camerino. ¿Qué pasa con el resto de equipos quiteños? El Nacional acaba de perder con Defensa y Justicia 2-0 en Copa Sudamericana, no encuentra el rumbo. El Aucas flota ahí en media tabla, hay épocas en las que parece que coge un arranque y luego se frena. Católica e Independiente son casos similares, se caen al último, en los partidos importantes les cuesta ganar. Y los equipos guayaquileños han monopolizado, así como Europa ha monopolizado en los 4 últimos mundiales, el mundial, los guayaquileños están monopolizando. Sí, bueno, yo creo que aquí el fútbol nuestro se ha hecho fútbol nacional. O sea, nuestra presencia en los torneos internacionales es muy precaria. Y yo aquí no veo ninguna distinción entre equipos de la sierra, de la costa, de Quito, Guayaquil, Cuenca, lo que sea. A mí me parece que todos estamos muy mal frente a la evolución de los otros países. Ahora, internamente, estuve revisando cifras, los presupuestos de este año, sin las inversiones que están haciendo ahora, es de $81 millones. De esos, hay 4 equipos que tienen $60 millones. Y estos son Barcelona, Emelec, Liga y el Independiente. Y cuando uno ve la tabla de posiciones, estos 4 están arriba. En otras palabras, hoy día la lógica del fútbol está muy pegada a la economía. Ahora, obviamente que los equipos de Guayaquil, Barcelona y Emelec, tuvieron un crecimiento muy fuerte en la época de la década del correísmo, en unos casos porque había de manera directa entrega de recursos, por ejemplo, para la construcción del Emelec a través de la publicidad del Banco del Pacífico, o en otros casos del no cobro de impuestos, que es una forma también de apoyo económico.
Y entonces esto sí produjo desbalances. Pero me parece que ahora que han cambiado las circunstancias, por eso aparece la Liga. Y por eso me parece que ha aparecido también el caso de la Católica, que es un equipo que me parece que está jugando bien, pero le falta un poquito como para llegar a algo más consolidado. Pero la Católica está jugando bien. Perfecto. Arquitecto, queremos agradecerle, invitar nuevamente para este panel que se va a realizar el próximo lunes 29 de julio. Es creo que de 15 a 17 horas, a ¿no? las 3 de la tarde. 3 de la tarde, en el Auditorio Galo Plaza de la Universidad Internacional del Ecuador. Así es. En la UID. El arquitecto Fernando Carrión, estará Gustavo Vega, que es rector de la UID, estará Pablo Lucio Paredes, que es PhD en física, es economista, acaba de hacer un programa también en una radio colega, un programa a diario acerca del Mundial, Bernardo Sandoval, que es doctor en medicina, es decir, un panel importante, que es el fútbol mundial visitado desde la academia. Gracias, arquitecto. No, muchísimas gracias. Seguiremos conversando. De fútbol siempre. A la orden. Gracias. Okay. Amigos, el arquitecto Fernando Carrión, hablando sobre este panel que se va a realizar en la UID, el Mundial de Fútbol visitado por la Academia, y hemos hablado sobre el postmundial y al final algo también de nuestro querido fútbol ecuatoriano. Hasta la próxima, amigos, que pasen bien. Felicidades.